Bienvenidas a su santuario de melodrama, intriga y por supuesto suficiente *K* para mantenernos despiertos durante un maratón de capítulos. Soy su guía personal en este laberinto de pasiones turcas, y hoy, damas y caballeros, tenemos un festín de escándalos que dejará sus *locums* en el plato. Prepárense para una inmersión profunda en los entresijos más jugosos de las series que amamos. Vamos a desentrañar los secretos que se esconden detrás de las cámaras, las tensiones entre actores, las reacciones del público y cómo todo esto, como un perfecto café turco, puede dejar un sabor agridulce en nuestras series favoritas. Hoy literalmente abriremos la caja de Pandora del *Dice* y revelaremos verdades que seguramente les sorprenderán. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes turcos, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te consideras un *Dice maníaco * en recuperación, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ni una sola actualización de este universo apasionante. Aquí encontrarás análisis detallados, noticias exclusivas, curiosidades irresistibles y por supuesto, suficiente drama para alimentar tu adicción. Y si ya eres parte de esta familia de *Dice adictos *, mi eterno agradecimiento. Tus likes, comentarios y apoyo incondicional son el combustible que impulsa este canal. Así que sin más preámbulos, preparemos el *K* y entremos de lleno en el meollo del asunto. Hoy el plato fuerte es la colisión entre la vida real y la ficción. Esos momentos explosivos que incendian las redes sociales, alimentan los tabloides y, en ocasiones, sacuden los cimientos de las producciones televisivas. Y por supuesto, no podíamos empezar este banquete sin mencionar a la pareja que ha monopolizado los titulares y nuestros corazones durante años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Retrocedamos un poco y recordemos el fenómeno global que fue Sen.Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en el mundo hispanohablante. Esta comedia romántica que emitió sus episodios entre 2020 y 2021, conquistó audiencias en todos los rincones del planeta, catapultando a Hande y Kerem a la estratosfera de la fama internacional. La serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, quien, por un giro inesperado del destino y un contrato de compromiso falso, se ve envuelta en la vida de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo y, digámoslo suavemente, poco dado a las emociones. La trama, aunque simple en apariencia, logró conectar con el público gracias a su ritmo ágil, personajes entrañables y, sobre todo, la innegable química entre Hande y Kerem. La serie era un torbellino de situaciones cómicas, momentos románticos y una tensión sexual palpable que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Pero la magia de Sen.Kalkapm trascendió la ficción. La química entre Hande y Kerem era innegable, electrizante, un auténtico volcán a punto de erupcionar. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de romance no tardaron en encender las redes sociales. Los fans convertidos en detectives privados analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que pudiera confirmar lo que todos sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. Y finalmente, para alegría de los fans, la bomba estalló: Hande y Kerem confirmaron su relación. La pareja Anker se convirtió en un fenómeno global sin precedentes, seguida por millones de fans que celebraban cada foto, cada aparición pública, cada muestra de cariño. La atención mediática era constante y en muchos sentidos abrumadora. Se crearon comunidades online dedicadas a la pareja, se compartían teorías sobre su futuro, se analizaban sus looks al detalle y se celebraban cada aniversario y cumpleaños con eventos virtuales. Era sin duda una época dorada para los fans de Anker. Pero como en toda buena historia turca, no todo fue *Gulistan*. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió los cimientos del *fandom*. El shock fue palpable, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y las teorías sobre las causas de la ruptura se multiplicaron. Aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los motivos de la separación, los rumores y las especulaciones no han cesado. Se habló de diferencias irreconciliables, de la presión mediática, de agendas profesionales incompatibles y hasta de terceras personas involucradas. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente reside en una compleja combinación de factores. Y aquí es donde entra en juego la declaración que inspiró el título de este vídeo. Recientemente Kerem Bürsin concedió una entrevista en la que reflexionó sobre su experiencia en Sen.Kalkapm y inevitablemente sobre su relación con Hande Erçel.
Si bien evitó entrar en detalles específicos sobre la ruptura, sí realizó algunos comentarios que fueron interpretados como una crítica sutil hacia la dirección que tomó la serie en su segunda temporada. Algunos medios de hecho titularon que Kerem sentía que la serie había perdido su esencia, y que la presión mediática había afectado negativamente su relación con Ande. Se especuló sobre su frustración con el rumbo que tomaron los personajes, la excesiva comercialización de la serie y la constante intromisión de los medios en su vida personal. Estos comentarios, como era de esperar, no pasaron desapercibidos. Aunque Ande Ercel no ha respondido directamente a las declaraciones de Kerem, muchos fans han interpretado algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales como una indirecta sutil. La actriz ha compartido mensajes sobre la importancia de la autenticidad, la lealtad y el respeto, lo que ha llevado a muchos a pensar que está aludiendo a la situación con su expareja. La tensión es palpable, ¿verdad? El drama se sirve solo, mis queridos dice adictos. Pero más allá del drama personal, este caso nos invita a reflexionar sobre el profundo impacto que tiene la fama en la vida de los actores y en el desarrollo de las series. La presión mediática constante, las expectativas desmesuradas de los fans, las exigencias de la producción, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede afectar la creatividad, la espontaneidad y, en última instancia, la calidad del producto final. ¿Creen que la presión mediática y las exigencias de la producción afectaron el rumbo de Senkalkam? ¿Creen que la serie se desvió de su esencia original en su segunda temporada? Los leo atentamente en los comentarios. Quiero saber sus opiniones. Cambiando de tercio pero sin alejarnos del drama, hablemos de otra serie que generó muchísima controversia y debates acalorados, Sadakatsiz, o Infiel para nosotros. Esta adaptación turca de la exitosa serie británica, Dr. Foster, nos sumerge en la vida de Asia Yılmaz, una doctora exitosa, inteligente y aparentemente felizmente casada, quien descubre, de la manera más dolorosa posible, que su marido, Volkan Arslan, la está engañando con una joven llamada Derin Guklu. Sadakatsiz se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo, generando debates apasionados sobre la infidelidad, el matrimonio, la venganza y el rol de la mujer en la sociedad. La serie fue elogiada por su guión inteligente y audaz, sus actuaciones impecables y su capacidad para generar emociones intensas en el espectador. Pero también fue criticada por algunos sectores, que consideraban que la serie glorificaba la venganza, promovía estereotipos negativos sobre los hombres y las mujeres y, en general, presentaba una visión pesimista y desoladora de las relaciones humanas. Pero la verdadera bomba estalló cuando se filtraron rumores sobre la supuesta mala relación entre los actores principales, Cansu Dere y Canezin Doruk. Según algunos medios de comunicación turcos, la tensión en el set de rodaje era palpable y las discusiones entre los actores eran frecuentes. Se decía que Cansu Dere, conocida por su profesionalismo y perfeccionismo, no soportaba la actitud de Canezin Doruk, y que ambos tenían diferentes visiones sobre cómo interpretar sus respectivos personajes. Algunos incluso llegaron a afirmar que la incomodidad entre los actores era tan evidente que se reflejaba en la pantalla. Si bien ninguno de los dos actores confirmó ni desmintió oficialmente estos rumores, la verdad es que su relación en la pantalla era tan intensa, conflictiva y cargada de emociones negativas que era fácil imaginar que también existía cierta tensión detrás de las cámaras. La pregunta que se hacían muchos espectadores era, ¿afectó esta supuesta mala relación a la calidad de la serie? Algunos críticos argumentaron que sí, que la falta de química real entre los actores se notaba en algunas escenas y que esto restaba credibilidad a la historia. Otros, en cambio, opinaron que la tensión palpable entre los actores, de hecho, contribuía a crear una atmósfera más realista y dramática, reflejando la amargura y el resentimiento que sentían sus personajes. Este caso nos demuestra cómo las relaciones personales entre los actores pueden influir significativamente en la percepción que tenemos de una serie. A veces la vida real y la ficción se confunden de tal manera que nos resulta difícil separar al actor del personaje. Y esto inevitablemente puede afectar nuestra opinión sobre la serie, ya sea para bien o para mal. Y hablando de series que generan opiniones divididas y controversias encendidas, no podemos dejar de mencionar Yalan, también conocida como Golden Boy a nivel internacional. Esta serie, que narra la historia de Ferit Koran, un joven rico, mimado y mujeriego que se ve obligado a casarse con Segranal para evitar un escándalo familiar que podría poner en peligro la reputación de su poderosa familia, ha sido un rotundo éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países.
Sin embargo, Yalan también ha sido objeto de fuertes críticas por su representación explícita de la violencia machista, la normalización de comportamientos tóxicos y la glorificación de relaciones abusivas. La dinámica entre Ferit y Seyran es, en muchas ocasiones, profundamente problemática y manipuladora, y muchos espectadores han expresado su legítima preocupación por el mensaje que la serie transmite a los jóvenes, especialmente en lo que respecta a las relaciones de pareja. A pesar de todas estas críticas, Yalan sigue siendo una de las series más populares del momento. Y gran parte de su éxito se debe, sin duda, a la innegable química entre los actores principales, Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Los rumores sobre un posible romance entre los actores han circulado desde el principio de la serie, y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada oficialmente, las numerosas fotos y vídeos que han aparecido en las redes sociales, donde se les ve compartiendo momentos íntimos y mostrando una gran complicidad, han alimentado aún más las especulaciones y las fantasías de los fans. En este caso, vemos cómo el fenómeno del shippeo entre los actores puede ser una herramienta poderosa para promocionar una serie y generar un mayor interés en la misma. Los fans se sienten irresistiblemente atraídos por la idea de que la relación entre los personajes trascienda la pantalla y se convierta en algo real. Y esto, a su vez, puede generar un aumento significativo en la audiencia y, por lo tanto, en la popularidad de la serie. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta práctica puede ser peligrosa y perjudicial para los actores, ya que la presión constante para que confirmen el romance puede ser abrumadora y afectar negativamente su vida personal. Así que ahí lo tienen, mis queridos *Dizimaníacos un breve pero intenso recorrido por algunos de los dramas, escándalos y controversias que han sacudido el fascinante mundo de las series turcas. Hemos explorado cómo las relaciones personales entre los actores, los comentarios vertidos en las redes sociales y las críticas de la prensa pueden influir significativamente en el desarrollo de las series y en la percepción que tenemos de ellas. Es fundamental recordar que al final del día, se trata de entretenimiento. Las series turcas están diseñadas para hacernos reír, llorar, emocionarnos y reflexionar. Pero no debemos olvidar que detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos y vidas propias. Y es importante tratarlos con respeto y consideración. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que la finalidad es informar y entretener, nunca juzgar o dañar la imagen de nadie. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen todos estos dramas detrás de las cámaras? ¿Creen que afectan la calidad de las series? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos *Diciadictos* y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós y que tengan una semana llena de *asca* y drama.